Otro de los motivos de satisfacción, aparte de empezar la andadura de una nueva edición, es la excusa que da la inauguración para que algunos de los antiguos estudiantes del máster que pueden escaparse, pues vienen y nos vemos las caras, nos preguntamos cómo nos va la vida y todas esas cosas. En la edición de este año sabéis todos que se ha cruzado un palo fuerte para los que hemos estado tantos años llevando este carro, que es la sorpresiva desaparición de Ricardo. Él, no tengo que decirlo a los antiguos alumnos, era uno de los pilares de nuestro máster, no solo por la cantidad importante de docencia que hacía, sino porque era una persona sabia en la profesión, que transmitía muy bien y luego aparte que era queridísimo por los alumnos porque estaba para todos, ¿no? Y eso deja huella. Nosotros queríamos que este acto inaugural tuviera la componente de homenaje, recuerdo, triste por lo que significa de pérdida, pero terriblemente alegre por lo que ha significado para nosotros Ricardo. Nos pusimos en contacto con la familia para pedirle permiso de hacerlo y para invitarle. Sofía, la mujer de Ricardo, tenía previsto un viaje con él para esta mañana y la hija la han convencido de que lo haga. Y nos dijo que no podía estar, de todas formas está su hermano que también dirá. Y queríamos que la laudatio de Ricardo la hiciera alguien que no fuera del máster y que estuviera muy relacionado profesional y personalmente con él. Hemos hablado con Jorge Álvarez del Toro, que ha trabajado con Ricardo muchísimo tiempo y que tenía una oportunidad con él, para que nos hiciera el favor de transmitirnos esa comunicación, esa visión personal de Ricardo, que es de alguna manera una forma de tenerlo presente en este acto al que siempre venimos. A los antiguos alumnos, un beso muy fuerte. A los nuevos alumnos, los mejores deseos de aprendizaje y de disfrute en el año que estamos, y a los que no sois ni antiguos ni nuevos alumnos, pues muchas gracias por haber venido y sabéis siempre dónde tenéis un máster amigo. Bueno, lo he escrito para que tener un cierto orden, que la emoción no me... Pero lo que prometo es que es corto, porque él no era amigo de lisonjas y que además lo hago con cierta alegría, porque él era un luchador jovial. Agradezco a los organizadores de este máster que se hayan fijado en mí, es una distinción para mí, un orgullo enorme. Y soy ingeniero agrónomo y formo parte de una asociación que se llama Somos Vega, Somos Tierra, de la cual Ricardo también formaba parte de nuestro consejo técnico. Nos conocemos porque todavía no puedo hablar en tiempo pasado. Nos conocemos desde hace más de 30 años y compartimos proyectos, investigaciones, largos cafés, dábamos conferencias juntos, comíamos buenos asados
y siempre, siempre el buen humor de por medio. Era un agrónomo, maestro de agrónomo, generoso, servicial y sobre todo un gran servidor público, espécimen raro de hallar, un gran servidor público. Cuando nos contaban un chiste nuevo, nos buscábamos para contárnoslo. Era un luchador jovial. Nos unía nuestro amor a la ciencia del suelo, su manejo, su riego, la crianza de las plantas. Uno de los árboles que más nos gustaban es el Sophora péndula. El que no lo sabe, lo verá. Donde está con todas sus hojas, semeja una sombrilla, un paraguas. Y cuando pierde la hoja, a los dos nos parecía un dibujo que hacen los japoneses en tinta china. Ya lo veré. Pensábamos en eso. En su casa, uno de los primeros árboles que puso fue una variedad parecida al Sophora péndula. Y decía en verano, ponte abajo, son 5 grados menos. Era inevitable cuando íbamos a su casa que dijera lo mismo, ponte abajo. Repito que fue maestro de agrónomos y uno de sus orgullos era la plasmación de sus vastos conocimientos en su propio jardín. Una maravilla. Un gran y entrañable legado que nos legó un buen hombre y un hombre bueno. Entendíamos que la inteligencia estaba ligada a la bondad, si no es otra cosa, no es inteligencia. Pues tal inteligencia ligada a la bondad no es otra cosa. La bondad también se expresa en el servicio a los demás, y en eso Ricardo es un ejemplo. Decía Marcello Mastroianni, los recuerdos son un punto de llegada, la única cosa nuestra. La muerte en sí no existe, acaso borra un nombre, pero no a su legado. Y él nos legó mucho. Mientras haya algo que él escribió y alguien lo lea, una obra de él que perdure, algo que dijo, recuerdo de su familia, la de todos sus amigos que lo queríamos tanto, sus colegas que le recuerden, Ricardo entonces todavía está. Esto es cortito. Como habrán notado por mi acento, yo nací muy al sur. Y hay un escritor al que admiro muchísimo, que es Jorge Luis Borges. Cuando muere la madre de Jorge Luis Borges, la madre tenía 99 años y él 75. Vivió todo el tiempo junto a su madre. Y el verso genial que dice, que escribió, cuadra para Ricardo. Refiriéndose a él, que repito, era un hombre viejo y su madre más, dijo: el hijo viejo, el hombre sin historia, el huérfano que pudo ser el muerto, agota en vano el caserón desierto. Fue de los dos y es hoy de la memoria, es de los dos. Bajo la dura suerte busca perdido el hombre doloroso la voz que fue su voz. Lo milagroso no sería más raro que la muerte. Lo acosarán interminablemente los recuerdos sagrados y triviales que son nuestros destinos, esas mortales memorias vastas como un continente. Dios, o tal vez, o nadie, yo te pido su inagotable imagen, no el olvido. Voy a repetir las últimas 5 estrofas que creo que nos conciernen a todos los que lo habíamos querido. Los recuerdos sagrados y triviales que son nuestro destino, esas mortales memorias vastas como un continente, Dios, o tal vez, o nadie, yo le pido su inagotable imagen, no el olvido.
alguna persona de la familia de Ricardo quería decir? Estáis viendo que se está grabando porque Sofía, la mujer de Ricardo, nos pidió que, como no podía estar, podía tener esta grabación. Buenas tardes a todos. Quiero daros las gracias por estar aquí presentes. Las gracias también por escuchar con tanto silencio emocionante las palabras de Jorge. Y bueno, deciros que estoy aquí en representación de la familia y en representación de ella quiero daros esas gracias. Y deciros también que yo soy hermano de Sofía, la mujer de Ricardo, y quería contaros alguna cosa de él. Como por ejemplo que Ricardo no fue una persona que tuviera una vida fácil. Ricardo, cuando tenía solo 10 días de vida, estaba recién nacido, padeció la muerte de su padre, que murió de infarto. Estamos hablando del año 1950, su madre se quedó sola y aún así fue capaz de sacarlo adelante y darle la mejor educación que pudo al hijo, que viendo lo que ha sido, fue excelente sin duda alguna. Ricardo no tenía hermanos tampoco, era hijo único, pero no sé si algo tenía que ver ese hecho con la facilidad que tenía para contactar con otras personas. Cuando mi hermana se hizo novia de él, tenía 15 años, yo solo tenía 5, y por eso Ricardo está presente en mi vida desde que yo era un niño. Y tengo recuerdos de él desde siempre. Siempre me trató como un hermano mayor, y creo que yo para él siempre fui el hermano menor. Si yo estudié veterinaria fue por él, por su consejo y por su ayuda. Y yo creo que Ricardo se ha ido dejando muchos hermanos en el mundo, porque creo que cualquier persona que lo conoció era su hermano para él, por su capacidad de servicio, por su saber estar y por su conocimiento. Y quien no lo conoció o lo conoció poco, creo que le hubiera gustado que hubiera sido su hermano. Por eso, cuando han pasado 19 días desde su muerte, el sentimiento de pena y de tristeza que te come empieza a ser complementado por otro que podría ser de agradecimiento o de casi alegría por la inmensa fortuna que tuvimos los que lo conocimos y los que lo tratamos casi a diario. Por eso la pérdida es tan grande y por eso os quiero dar las gracias por escucharme y por compartir el dolor con nosotros. No olvidéis que mientras alguien sea recordado, no muere del todo. Y yo creo que por eso Ricardo es inmortal, porque siempre lo recordaremos. Muchas gracias. Y tenemos ahora la conferencia inaugural. Ya os comentaba que es una tradición de este máster que, al menos en una ocasión, el presidente o la presidenta de la Asociación Española de Paisajistas pase por el máster. En este caso tenemos una fortuna, aparte de obligación intelectual, que es que el presidente de la Asociación Española de Paisajistas es, como bien sabéis algunos de los que estáis aquí, antiguo alumno de Bernal. Estamos hablando de Guillermo Cuadrado, uno de los alumnos más insoportables que ha pasado por el máster, porque era imposible que se estuviera tranquilo y quieto. Brillante también en el uso de las plantas en sus proyectos, porque los proyectos no solo son, digamos, espacialmente solventes, sino que desde el punto de vista del uso del lenguaje florístico son impecables y novedosos. Una buena prueba la tenéis en un proyecto que no se ajusta exactamente en lo espacial a lo que él propuso, que es la parte del paseo central de la Constitución, pero sí queda la huella de muchas de las propuestas vegetales que él hizo, como por ejemplo el uso por primera vez, creo yo, en la jardinería pública de Granadina de los jarales, que es una
cosa brillante y que es hermosísima. Guillermo Cuadrado dejó huella en el recuerdo de los que hemos pasado por el máster, y es un placer ver que ahora es el jefe de nuestro gremio, es decir, que es el presidente de la asociación. Por si faltaba poco, en la asociación tenemos dos en la junta directiva, que son 5, o ahora cuántos son? 7. Cuando yo estuve éramos 5. Son 7, hay otro alumno del máster que es aula, es decir, que estamos bien representados en la asociación, el máster en la asociación. Cuando hablamos con Guillermo para pedirle que nos hiciera el favor de inaugurar el máster, pues rápidamente hubo ocasión de hablar de muchas cosas y coincidíamos en dos. Una, la importancia de que la asociación esté presente en el máster. Recordamos que es conveniente ser socio, existían cuotas más económicas para estudiantes, es decir, que es bueno porque es la asociación que representa los intereses de la gente que se mueve en el mundo del paisaje y que tiene también una componente divulgativa y cultural. Ahí en la primera imagen que nos pone Guillermo se recuerda que es la herencia del Instituto de Estudios del Paisaje y de Jardines, que fundó, firmó la solicitud Francisco Prieto Moreno, el que era director de la Alhambra, es decir, que también hay un poco de Granada y de la Alhambra en los orígenes de la asociación, que hereda la Sociedad de Amigos del Paisaje, que era anterior a la asociación, que en aquel tiempo pues no eran lo que hoy somos los profesionales, sino que había mucha marquesa, mucha princesa interesada por el jardín, mucha lista de nobles, muchos que ponían señora de, en vez de poner su nombre, en fin, estamos hablando de una época... Voy a hacer un resumen de lo que es un poco, voy a intentar transmitiros lo que es un poco los cometidos de la asociación, la importancia de esta asociación y los fines y los fines y los objetivos que persiguen o que perseguimos los asociados, los que estamos dentro de la asociación. Y luego os voy a dar también unos nueve ámbitos de intervención, lo que sería habitual, el trabajo habitual o las funciones habituales actualmente de un paisajista profesional. Y al final, bueno, pues si cabe y hay tiempo, espero que lo haya, pues intentar conversar con vosotros y ver si alguno quiere hacerme una pregunta o tenéis alguna duda o queréis saber algo sobre la asociación. Aunque ahí pone fundada en 1953, realmente fue en 1952 porque se funda en diciembre y bueno, anda por aquí, la fundación anda un poco por aquí cercana porque tiene lugar, como bien ha dicho Pepe Tito, pues en el entorno de la Alhambra y de que entonces era, bueno, pues Prieto Moreno y una serie de profesionales que se estaban dedicando de una manera activa a la jardinería y luego pues otra serie de gente que era, digamos, una serie de profesionales pasivos, más bien de jardineros pasivos, más contemplativos. Y a partir de ahí pues surge lo que fue los estudios de jardinería y arte paisajista. Después pasó a denominarse Asociación Española de Paisajistas y ya a partir de entonces entran de pleno multitud de profesionales que empiezan a tener un contacto, una relación directa con los trabajos de paisajismo, profesionales de muy diversas disciplinas. En esta asociación prácticamente cabe todo el mundo, siempre y cuando tenga una trayectoria o demuestre conocimientos bien mediante
algún tipo de estudio, que el problema que hay ahora mismo en España es que no existe todavía. Bueno, tenemos ya la primera promoción, va a salir la primera promoción de diplomado en paisaje desde la Universidad Juan Carlos I, pero todavía no. Y hay algunos diplomados, hay bastantes diplomados que lo son, pero desde la universidad privada, desde la Camilo José Cela. Pero todavía no existen estudios oficiales de paisajismo. Sí que existen cursos, han existido cursos de paisajismo, han existido incluso alguna escuela bastante importante, como ahora hace unos cursos de menor importancia, pero en su día hacía un curso bastante importante en paisajismo, que era la Escuela Castillo de Batres, y los demás son pues másteres y cursos de posgrado, pero no existe, o sea, no hay todavía una generación o no hay todavía, digamos, titulados paisajistas que salgan desde la universidad pública o que hayan salido desde unos estudios reglados. Por lo tanto, estamos ante una asociación que congrega a profesionales desde muchísimas disciplinas y desde muchos puntos de partida en el conocimiento y en el trabajo del paisajismo. Profesionales que proceden fundamentalmente, la mayoría proceden de las escuelas de arquitectura, pero lo hay también desde escuelas de bellas artes, de geógrafos, también hay ingenieros de monte, ingenieros agrícolas, agrónomos, y así con toda esa multidisciplinaria mezcla, pues formamos esta asociación que tiene como principal fin el desarrollo, la promoción del paisajismo y sobre todo su valor en la sociedad. El reconocimiento y la regulación de los estudios, porque seguimos todavía luchando para que los estudios, cualquier estudio de paisajismo se reconozca como una titulación más, y el reconocimiento de cualquiera que ejerza la profesión y lo haga desde esa base de estudios o incluso desde una fuerte trayectoria profesional. En general, nuestro cometido es la defensa de los intereses de quienes están asociados y se dedican de pleno o están de pleno en el mundo del paisajismo, en lo que es la disciplina del paisajismo. Las actuaciones que tenemos son fundamentalmente representar a los paisajistas, sobre todo en cuanto a sus intereses profesionales, seguir con la promoción y el apoyo de las enseñanzas de todas las disciplinas que se puedan llevar a cabo en cuanto a paisajismo, y seguir y mantener siempre un fuerte apoyo al reconocimiento de cualquiera de estos estudios, provengan de donde provengan. Promover también la investigación e intercambio de esos estudios y técnicas, gestiones que sobre el paisaje se hagan entre los distintos profesionales. Intentamos que, bueno, pues darnos a conocer, porque el paisajismo tiene mucho no de copiar, pero sí de copiar sanamente, sí de estimular, nos estimulamos mucho con los trabajos que hacen otros creativos, otros profesionales, y mejoramos a partir de ellos, ¿no? De los nuestros propios, pero también de los que hacen los demás profesionales. En esta asociación es muy importante, y también la formación continua de esos profesionales. Divulgar el paisaje como elemento fundamental en el desarrollo social, reconocer los paisajes como un patrimonio más cultural, como un patrimonio cultural, colaborar con cualquier entidad o institución que quiera desarrollar o realizar acciones de paisaje, sobre el paisaje, promover actividades culturales y colectivas, siempre que haya un gran interés que sean de gran interés, no solamente para los profesionales, sino además para la propia sociedad. Denunciar y estar pendiente de cualquier atentado o agresión que pueda perjudicar al paisaje, que pueda dar lugar a su desaparición o a una transformación violenta o no justificada, o que no tenga una justificación funcional, y en general realizar cualquiera de estas actividades y apoyar siempre los fines de la asociación. ¿Qué como cuesta? Perdón. Esto me lo puedo traer aquí. Claro. Vale, voy a intentar, sobre todo para los que estáis o vais a iniciar, en el máster, voy a intentar hacer un recorrido, una super síntesis de lo que
puede haber sido el paisajismo a lo largo de la historia, de cómo surge o aparece el paisajismo como, por lo menos como entendido como tal, y posiblemente cuando se inicia de alguna manera la disciplina del paisajismo, ¿no? Os hago un breve repaso de lo que pudo ser la evolución. En la asociación hay varias corrientes. Hay una corriente que entiende el paisajismo como una disciplina tal, que siempre ha existido y que, bueno, que adquiere, digamos, relevancia y un carácter más profesional a partir de una determinada época, y luego hay otra corriente que entendemos el paisajismo siempre desde el jardín. Entendemos que el paisajista, de alguna manera, por decirlo de alguna manera, entendemos que se es paisajista siempre que se entiende bien la jardinería y el jardín, pero bueno, son dos corrientes y estamos ahí un poco. Lo que sí está claro es que en la evolución del paisaje, hasta que el paisaje se entiende como tal y se reconocen los paisajes como parte de nuestro patrimonio, cuando las personas empezamos a tener conciencia de nuestro entorno y a preservar, a proteger, a conservar o al menos a entrar en relación con nuestro entorno y adquirir esa idea de paisaje, pues pasa mucho tiempo. Es decir, hasta el siglo XVIII o XIX no se empieza a tener esa noción del paisaje. Y entonces surge una serie de profesionales o de gente que de diferentes disciplinas, la geografía, la arquitectura, incluso las artes plásticas, pintores, empiezan a trabajar, empiezan a interesarse y empiezan a hacer aplicaciones profesionales, aplicaciones sobre este tipo de necesidad que tiene la sociedad, que es la de entender y conservar, entender el entorno en el que están. Ya os digo, hay una corriente en la asociación, hay bastante gente que tenemos muy claro que el paisajismo siempre evoluciona desde la filosofía del jardín, ya sea desde esa filosofía clásica o incluso actualmente es importante, sigue teniendo bastante importancia el conocimiento de la jardinería o de la técnica y la tradición de la jardinería para poder entender bien el paisajismo y esta actividad profesional. Yo siempre digo que es muy fácil que un jardinero que se desarrolla profesionalmente y que avanza en su actividad, es bastante fácil que más tarde o más temprano sea un buen paisajista, con bastante probabilidad. Se puede ser paisajista sin ser jardinero, pero es importante que entonces no dejemos intentamos entender, intentamos conocer cuanto más el mundo de la jardinería. Porque para llegar a entender el entorno, para llegar a entender y comprender cómo el hombre necesita esa relación con el entorno en el que nos movemos, tenemos que hacerlo desde esa perspectiva siempre del control, de la manera en que el hombre ha querido dominar, ha querido interactuar con la naturaleza, y si ha habido alguna manera de hacerlo, si lo ha hecho de alguna manera desde siempre, ha sido a través de la agronomía, y en este caso ya con ese carácter ya más estético, más plástico y bello, a través del jardín. Bien, en la asociación tenemos, a la hora de definir qué es el paisajista o cuáles son las funciones que desarrolla un paisajista, nos decantamos, observamos dos definiciones. Por un lado, la que da la Organización Internacional del Trabajo y por otro lado, la que da IFLA. IFLA es la Federación Internacional de Arquitectos Paisajistas, de Landscape Architects. En Francia y en España paisajistas, porque denominamos a los profesionales como paisajistas tal cual. Si salimos fuera de España, nos vamos hacia Inglaterra, nos vamos hacia Estados Unidos, serían arquitectos paisajistas. En el caso de la Organización Internacional del Trabajo, pues si me permitís lo leemos, los arquitectos del paisaje en España y Francia, paisajistas,
Planean y diseña paisajes y espacios abiertos para proyectos como parques, escuelas, instituciones viales, zonas exteriores de comercio, industria y desarrollos residenciales. También planifican y monitorean su construcción, mantenimiento, manejo y rehabilitación. Bueno, pues para la Organización Internacional del Trabajo, pues un paisajista, digamos que es el que, no sé cómo decirlo, adorna o completa diversos tipos de obras de tipo civil o de tipo público en el entorno urbano generalmente. Y bueno, para nosotros es escaso. Nos gusta mucho más la definición que hace IFLA, en la que se puede atender muy bien lo que pongo en negrita. El paisajista estudia, planifica, diseña y gestiona paisajes urbanos, rurales y naturales en el tiempo y en el espacio, ¿vale? Basándose en las características propias y en los valores históricos y culturales del lugar. Para conseguir este fin utiliza técnicas apropiadas y materiales naturales y o artificiales guiándose de principios. Ya aquí se completa mucho más la definición del paisajista con lo del trabajar en los entornos atendiendo al tiempo y al espacio, es decir, atendiendo a que estas intervenciones, las intervenciones de paisaje, continuarán, seguirán vivas, tendrán que atender a un momento de la historia, a un momento de la época en que se hacen, y luego esa intervención va a tener unos procesos evolutivos generalmente afectados por muchos factores, entre otros los propios medioambientales. Otra cosa importante es atender las características propias y los valores históricos y culturales del lugar. Siempre tenemos que tener presente la funcionalidad de la intervención, es decir, ¿por qué vamos a hacer esa intervención? ¿Eso a quién le va a interesar? Eso tiene sentido, para los usuarios, para quienes van a tener que vivir o van a tener que compartir con ese paisaje, con ese entorno, y hasta qué punto eso puede tener futuro o no lo va a tener. Para eso hay que atender muchísimo a esos valores culturales, sobre todo culturales, del lugar, del sitio donde se va a intervenir, y atender a la historia del lugar. Por lo tanto, sería mucho más completa la definición de IFLA. Luego tenemos lo que el Consejo de Europa estableció en el Convenio Europeo del Paisaje, y lo que posteriormente fue la Declaración de Reconocimiento Profesional, en el que cada país tiene que legislar por sí mismo a partir de una directiva de 2005, y que España se une, pues me parece que fue en el 2007, se une en el 2007 y se aprueba en el 2008, entra en vigor en el 2008. Pero aún así está pendiente de llevar a cabo, es decir, todavía tiene pendiente de nuestro país el reconocimiento profesional a partir de esa directiva. En esa directiva se dice que el paisajista debe atender en su profesión competencias propias, competencias que aunan, por un lado, proyectos y diseños, estudios, pero por otro lado un ejercicio de investigación y de búsqueda cultural, que puede precisar incluso introducirse en las costumbres y vivencias propias de una comunidad. Todo ello con la máxima relatividad posible. Esto precisa de ser sensible, de ponerse, como se suele decir, cada vez que hacemos una intervención tenemos que tener, entre otros, aparte de unos buenos conocimientos proyectuales, de diseño y científicos y técnicos, pero sobre todo tenemos que ponernos en el pellejo del otro. Tendremos que tener la sensibilidad de, en todo momento, entender, conocer y entrar en las necesidades de los usuarios del paisaje, ya sea usuarios activos o pasivos, usuarios contemplativos o usuarios que vayan a entrar de pleno en el seno o en vivir el paisaje. Y bueno, será precisamente ese matiz de ser sensible, de sentir el paisajismo desde nuestro corazón, desde nuestro sentimiento,
el que va a hacer que seamos verdaderamente los profesionales mejor preparados para salvaguardar nuestro patrimonio paisajístico, para preservar y hacer gestión de los recursos naturales, rurales, de los lugares urbanos, siempre que el hombre tenga que estar en convivencia con ellos y siempre que el hombre necesite o tenga necesidades funcionales con esos sitios, con esos espacios, sean del lugar que sea, desde lo natural hasta lo urbano. Es el paisajista el que mejor puede llevar a cabo esa labor, siempre y cuando mantenga ese vínculo de sensibilidad, ese vínculo de esa relación, digamos, ese carácter de poder ponerse en el pellejo del otro, dicho de una manera fácil. El paisajista logrará y cuidará la calidad de vida de nuestras ciudades a través de esos paisajes, a través de la composición, de la gestión del trabajo en esos paisajes. También llevará a cabo la protección de los elementos que conforman, tanto desde el punto de vista del medio ambiente como en los entornos naturales, cuidando procesos de degradación, cuidando y vigilando los procesos de erosión, desertización, abandono de esos paisajes en los entornos naturales y rurales, preservar y cumplir con los planes de desarrollo, las actividades económicas que generan estos paisajes, y también en cumplimiento del Convenio Europeo del Paisaje, catalogar y caracterizar, gestionar cualquier paisaje que sea reconocido o tipificado como singular. El paisajista puede incluso, con su actividad, con su profesión, puede reducir enfermedades y trastornos de la salud cuando logra y consigue lugares, sitios confortables, sitios donde el paisaje dé verdaderas o dé soluciones de bienestar. Otra de las grandes de las capacidades que tiene un buen paisajista sería hacer siempre, o sea, promocionar y permitir que la participación ciudadana esté siempre presente en cualquier acción o en cualquier intervención de paisaje. Posiblemente no son los mejores mediadores, siempre y cuando mantengan, como os digo, ese carácter de esa sensibilidad dentro de lo que son los parámetros profesionales. Y sobre todo desarrollar y mantener una capacidad de síntesis técnica, científica, social y profesional para llevar los equipos multidisciplinares. El paisajista muchas veces no es tanto el profesional líder, más que el profesional mediador, el que posiblemente organiza y es capaz de cohesionar en un buen equipo de otras disciplinas, en el que participan arquitectos, participan ingenieros botánicos, participan ambientólogos. El paisajista posiblemente sea el mejor mediador, el que tenga la capacidad de organizar las distintas disciplinas para poder lograr todos los componentes que requiere una intervención de paisaje. El paisaje, las acciones de paisaje siempre tienen que combinar un rigor científico y una sensibilidad artística. Una sensibilidad artística que es esa parte en la que desde ese conocimiento cultural, histórico, desde esa acuestación al público o a los demandantes del paisaje, desde ahí tiene que obtener los detalles plásticos que el paisaje precisa para poder ser bien recibido, bien conservado, bien protegido y sobre todo para poder convivir en ese paisaje. Porque siempre tenemos que tener en cuenta que el paisaje siempre es cultural y siempre es el resultado de las relaciones que tiene el hombre con su entorno, siempre. Ahora voy a intentar dar un repaso a las intervenciones típicas, que hay muchas más intervenciones, podemos participar en más cosas, a mí se me ocurren muchas más, pero desde la asociación tenemos más o menos establecido, de cara a la divulgación y a la promoción de nuestra actividad, estas 9 intervenciones. Las vamos a ir repasando una a una. Muchas de ellas os suenan a muchos de ustedes, seguramente que sí, y otras pues a lo mejor pueden ser una actividad
vuestras aspiraciones. La primera de todas, implementación del Convenio Europeo del Paisaje, que es el primer tratado internacional en el que está dedicado, a todos los aspectos del paisaje de Europa. Los países que han ratificado el Convenio Europeo del Paisaje se comprometen jurídicamente con los paisajes que de por sí tiene, con los paisajes que puedan surgir y con el valor cultural que en general unos y otros tienen. Debemos atender las exigencias, como profesionales debemos atender las exigencias de este convenio, y ahora aquí sí que lo tengo. El convenio se firmó en el año 2000 y España lo ratifica el 26 de noviembre del 2007, aunque entra en vigor a partir del 2008. Aún así, España tiene pendiente de desarrollar áreas de transporte, intercambiadores de transporte, de mercancías, polígonos industriales, los viales, todo este tipo de necesidades que necesitamos y que por otro lado nos resultan paisajes a veces poco interesantes o a veces de poco bienestar. Bueno, pues paisajistas tenemos que buscar, muchas veces tenemos la última palabra y tenemos que lograr esa cohesión entre estos espacios y la sociedad. Cohesionar estos sitios y estos lugares con los lugares habitables o con los lugares que se habitan, ¿no? Comprensión siempre del medio ambiente natural y comprensión, por supuesto, del hombre y sus necesidades de habitabilidad. Quizá el más típico de nuestras labores, de nuestras funciones profesionales, que sea el proyectar el proyectar, diseñar, proyectar y ejecutar jardines públicos de carácter corporativo o los jardines privados. Ya he comentado antes que hay una corriente en la asociación que pensamos que el paisajista tiene una gran relación siempre con la jardinería y con el ser jardinero. Los jardines, bueno, de esto van a hablar muchísimo y yo creo que hay en el máster gente, de permitir la expresión, potente para que veáis hasta qué punto los jardines y el hombre son prácticamente no se pueden prácticamente separar, por lo menos del hombre civilizado. Los jardines como lugares donde contemplar la vida, vivirla y vivirlos, ¿no? Hay por ahí un poeta, no sé ahora mismo qué poeta, seguro que lo saben por aquí, en el público alguno lo sabe, pero bueno, algún poeta dijo que es más triste perderse en el jardín que perderse el jardín que perderse en el jardín. No, suena mucho, ¿verdad? Bien, pues tenemos muchas veces esa misión, la de ajardinar, la de decorar, terminar de rematar determinadas edificaciones y especialmente en edificaciones donde el jardín puede tener una importancia muy grande, vital. Puede ser el caso de hospitales, el caso de universidades, urbanizaciones, por supuesto, colegios, residencias, etc. Todo este tipo de lugares se mejoran muchísimo cuando al final acaban con el jardín que les rodea o con el jardín que les ocupa. Un jardín no es cuestión de planta y arbustos, es una cuestión de sensibilidad. Volvemos otra vez de nuevo a la sensibilidad, esa necesidad de tener en la cabeza y tener en el corazón el jardín antes de casi diseñarlo. No podemos plantar un jardín si antes no lo hemos desarrollado desde nuestro interior, ¿no? Sobre todo si queremos, está muy feo que lo diga, el éxito. Si queremos lograr el éxito es cuando el jardín, que tiene una vida, generalmente los jardines tienen una vida mucho más extensa y mucho más longeva que la del hombre, pues cuando conseguimos eso, que el jardín continúe mucho más allá de nuestras propias vidas. Ese sería el verdadero éxito de un buen proyecto de jardín y de una implantación, nunca mejor dicho, de un jardín. Porque el jardín, que sea siempre ante todo, una idea y una intención, antes de la construcción. Por supuesto, participar en los grandes estudios y gestión del paisaje. Aquí es muy importante esa labor de intermediación entre el público, entre las necesidades de la demanda real
y el proyecto en sí, ¿no? Y el proyecto en sí. Mucho cuidado porque es muy importante tener muy claro, reconocer el lugar, encontrar la mejor solución, la solución más adecuada, sobre todo cuando van a ser sitios habitables, para que el lugar sea vivido, para vivir en el lugar. Es muy importante entender la funcionalidad y la sostenibilidad como dos parámetros fundamentales. El lugar tiene que funcionar y tiene que ser sostenible, luego tiene que ser un sitio donde se pueda mantener con facilidad. Y cómo no, una gran destreza artística, una gran destreza plástica para que además, bueno, pues para lograr el confort. Reconocer los elementos que integran el paisaje, adecuar los elementos a las necesidades y a las relaciones del hombre. Siempre esa relación sitio, hombre, hombre-sitio. Importante. Ahí es donde verdaderamente ejercemos nuestra particularidad profesional con respecto a otros profesionales que diseñan, que proyectan, que hacen proyectos, pero a veces no participan tanto del entorno y llevan sus proyectos de una manera mucho más personal o concreta. Si tenemos sensibilidad, si tenemos una buena profesionalidad, si hemos adquirido los conocimientos necesarios, somos los mejores o los más adecuados para llevar a cabo las evaluaciones y el análisis del impacto visual. Y precisamente por esa sensibilidad, por esa capacidad de ver cómo, de apreciar rápidamente el daño, la agresión o la deformidad del proyecto. Sobre todo en cambio, cada vez que el paisaje va a sufrir un cambio imperioso, donde hay que recuperar de alguna manera la realidad anterior o lo más próxima a la realidad anterior, y donde el hombre pues ha tenido y tuvo siempre una gran percepción y quiere conservar esa relación perceptiva y vivencial, ¿no? Habrá que responder siempre a parámetros de conservación del medio ambiente. Estos parámetros generalmente están regulados, los tenemos en normativas sectoriales o bien normativas locales, normativas regionales o a veces incluso normativas nacionales. Pero atendiendo a esos parámetros, aún así tendremos que ser capaces de combinar los elementos habituales con las nuevas modificaciones, las nuevas transformaciones y sobre todo desde un punto de vista cognitivo y perceptivo. Nosotros desde la asociación tenemos siempre una gran lucha con la necesidad, la importancia de que el paisajista esté ya vamos muy tarde, después de todo ese tiempo vivido con el boom inmobiliario, pero la necesidad de que un paisajista esté en las planificaciones, en los planes maestros de cualquier planificación territorial es total, y más con todo lo que os llevo contando, creo. Sobre todo, vuelvo otra vez a lo mismo, por esa capacidad que tiene el paisajista de congregar distintas disciplinas y sobre todo esa relación con los verdaderos partícipes del paisaje, que son los habitantes, los ciudadanos, que tienen luego que convivir en él. Entonces, el paisajista siempre, más que nunca, es un mediador capaz de resolver los fines comunes de esa planificación y lograr que luego funcione todo lo que en los planes están previstos, ya no solamente desde un punto de vista técnico, sino desde un punto de vista organizativo y, por supuesto, desde un punto de vista vivencial. Los planes maestros deben contener esencialmente la filosofía del paisaje, tiene que tener un alto contenido de filosofía del paisaje, tanto en cuanto a intervención, gestión y habitacional. Otro de los grandes trabajos, posiblemente en los que más podamos destacar, es cuando participamos de los grandes parques, de las grandes zonas verdes, de los parques tanto urbanos como los metropolitanos, los llamados periurbanos. Los nuevos paisajes son los más demandados. Últimamente son posiblemente ya casi
los únicos, para mucha gente, yo creo que ya hay generaciones que no ven más naturaleza que la que tienen en el parque de debajo de casa o en el gran parque de la ciudad. Allí encuentran verdaderamente los pajarillos, las ardillas, algún que otro agaponi, que también hay ya. Pero vaya, dado la evolución que llevamos y la situación en la que ya nos encontramos desde el punto de vista naturaleza, qué es natural, qué es social, posiblemente los parques sean el último refugio, como decía Leandro Silva. El jardín para mucha gente ya es el último refugio de contacto del hombre con el medio, y yo me atrevería a decir que ya no el jardín y los parques públicos. Las ciudades tendrán como mejor legado, como característica, hoy en día muchos habremos comentado que viajamos a las ciudades y nos encontramos el Zara, el Stardust, vamos a la otra y está el Stardust, el Zara, el Decathlon, vamos a la otra y yo creo que empezamos ya a encontrar características de diferenciadoras entre las ciudades a través de sus parques. Yo por lo menos lo tengo claro. Encuentro interesante una ciudad por sus parques, porque tiene una manera particular, una manera propia de hacer zonas verdes, porque tiene una flora que le va con respecto a su medio, y en cuanto haya un cambio de clima, en cuanto pasas del Atlántico al Mediterráneo, del Mediterráneo al continental, empiezas ya a encontrar diferencias botánicas, maneras de cultivar distintas, y posiblemente sean los parques hoy en día uno de los grandes legados que tienen muchas ciudades. Hay otra actividad importante, otra gran competencia del paisajista, que es la restauración del paisaje. Es muy importante esta actividad, sobre todo últimamente, desde un tiempo acá, ya que hay paisajes que generalmente por la mala gestión, otras veces por problemas de un diseño y por supuesto también por problemas de adaptación a los cambios y a la evolución de las ciudades y de los lugares, requieren de una recuperación, de una restauración. Lo fácil ha sido tirar y construir otro, pero la gente empieza a tener conciencia patrimonial, por fin digo entre comillas, pero sí que empieza a haber una creciente conciencia patrimonial, y la gente no está dispuesta ya a seguir con ese rollo de quito y pongo cuando me da la gana y como me da la gana. Hay una necesidad de recuperar, de restaurar, de rehabilitar espacios que han existido, que están en nuestra memoria, están en nuestras vivencias, sobre todo en las ciudades, en los que hemos jugado de niños, donde hemos pasado la infancia, donde hemos pasado la juventud, y no queremos que eso se modifique. Si queremos que se arregle, queremos que esté bien, queremos que esté incluso adaptado a las nuevas necesidades, pero no tiene por qué ser destruido para hacer uno nuevo. Se puede recuperar, y ahí el paisajista tiene una labor importantísima, sobre todo una labor de carácter, una labor de investigación. Lo que estáis viendo en la imagen es el jardín a ver si me dice los Hampshire, el inglés me sale fatal, si hay alguno que me lo diga, como es Hampton Court, ¿no? En Inglaterra, en Londres, y bueno, es el momento en el que se decide recuperar el jardín original, que era de carácter de la época del barroco, de estilo barroco, y que había sido completamente transformado. Bien, pues en este caso, sí, no. Bien, supone sobre todo, los jardines en este caso actúan como libros abiertos, como verdaderas enciclopedias. Recuperar un jardín barroco, pues a lo mejor no lo podemos hacer con todos los jardines barrocos que pudiera haber, pero sí podemos coger uno de vez en cuando, sobre todo si el edificio está bastante bien relacionado con él y nos va a dar gran información, sobre todo de carácter histórico, y esa recuperación merece la pena, pues porque, como ya os digo, va a ser un libro al aire libre, un paisaje con las mismas informaciones que una página de una enciclopedia. Nos va a contar la historia, nos va a contar el modo, la manera en cómo se organizaba la sociedad de una época, nos va a contar incluso cómo era
desde el punto de vista político, económico, social, y esa información nos la puede dar perfectamente un jardín con sus características originales o sus características anteriores o auténticas. El paisajista de cuidar y está preparado para llevar este tipo de labores de restauración y de recuperación, sobre todo a base de muchísima investigación. Una investigación que a veces es verdaderamente investigación de, bueno, pues de recorrer legajos, de recorrer archivos, de buscar crónicas, bastante interesante. A mí de verdad me parece uno de los trabajos más bonitos que podemos desempeñar. Para ello también tenemos algo de normativa, en este caso el ICOMOS, a través del ICOMOS, la Carta de Florencia que se elaboró en 1981 y que ya nos da pauta de cómo actuar y cómo considerar este tipo de ejercicios de restauración o de recuperación de paisaje. Y como una de las, digamos, competencias así un poquito más moderna, más actual, tenemos la creciente demanda que hay de cubiertas verdes y jardines verticales. Esto todavía está ahí como, no sé, como aquella época en que móvil sí, móvil no, smartphone sí, smartphone no. Bueno, pues nos pasa a los paisajistas un poco igual. Cubiertas vegetales, jardines verticales sí, no. Bueno, pues yo puedo reconozco que he tenido mi etapa no, en la que me parecía excesivo artificio, insostenible. Y cuando aparece la palabra insostenible, ya prácticamente tienes que echar a un lado y tal, pero no. Parece que efectivamente está mejorando muchísimo la calidad en ciudades y sobre todo en entornos. Decidí que sí, cuando fui a un hotel de Madrid, del centro de Madrid, me dieron la habitación de atrás, siempre me dan la habitación de atrás, nunca está la de la calle, y cuando abrí la ventana, esperando encontrar un patio interior de esos llenos de radiadores con tubos de cocina y alguna que otra pared desconchada sin ventana, me encontré un patio lleno de verdor, un verger lleno de plantas, con una maravillosa combinación de especies, que además, en un efecto así inmediato, me daba todo un cuadro, toda una imagen pictórica, de colores y formas, y a mí me pareció maravilloso. Entonces agradecí que no me hubiesen dado la bulliciosa y ruidosa habitación de la calle, me hubiesen dado esa habitación de atrás, ¿vale? Ahí decidí que efectivamente los jardines verticales, bien hechos y con la tecnología que hoy en día ya se está logrando, que está muy avanzada, pues pueden ser verdaderas soluciones en nuestros entornos urbanos, en barrios donde hay bastante degradación. Y ya he tenido también la oportunidad de comprobar los costes de mantenimiento de una de estas fachadas. Esa en concreto, bueno, todavía adivináis ya dónde está, ¿no? Porque hay un detallito que nos lo deja claro, ¿no? Un detallazo. ¿Eh? Un detallazo. Sí, ¿no? Vamos, su tamaño, ¿sí? Sí. Ah, bueno, cuando te acercas allí, ¿no? Bueno, esta está en París y la de techos verdes, esa está en Dinamarca, ¿vale? En Copenhague. Son ya barriadas enteras en Copenhague, donde hay planes de cubiertas verdes conforme se va avanzando en la edificación. Bueno, pues lo que os decía, todo ha supuesto un reto. Yo creo que ya no es tanto reto, ya hay bastante información sobre cómo lograr estas cubiertas con sostenibilidad, con incluso sistemas de gestión del agua, de gestión de los recursos, y lo que os decía, he podido comprobar lo que puede suponer, porque digo yo, cualquier gran parque de una ciudad con respecto a una fachada de esta, y la verdad es que no tiene nada que ver, ¿eh? Mientras un parque requiere a lo mejor de un mantenimiento diario de personal, en cuanto solo en el aspecto de la limpieza, estas fachadas a veces el mantenimiento son mantenimientos mucho más periódicos, mucho más menos rutinarios, en los que, bueno, pues se trata un poco de vez en cuando de reponer o de gestionar alguna cuestión relativa pues a los niveles de riego, la humedad y a las aportaciones nutricionales que necesitan esas plantas, ¿vale? Pero en definitiva estamos ante lo que posiblemente sea un nuevo
una nueva forma de paisaje, sobre todo en nuestras ciudades. Y nada, quiero terminar mi charla con esta imagen, que es la que tenemos en nuestro Facebook, para deciros que, bueno, que entre lo que hace un paisajista y lo que hacen otros profesionales, pues pueden pasar este tipo de cosas. En un caso, pues parece que ha habido poco diálogo con el entorno, con la ciudadanía, con digamos, los activos del paisaje, los usuarios activos, y el paisajista llega con sensibilidad, con esa relación más humana del paisaje y sus necesidades, puede llegar a resolver el problema que hay, bueno, que está resuelto, y además yo a veces diseño un parque y ya directamente he hecho así el terrizo, no me preocupo ni en hacer bordillo. Hasta el bordillo casi hay jardines que tienen peor perfilado el césped en su acceso, o sea que al final está muy bien resuelto. Y nada, como bien han dicho, fui alumno de este máster. Estoy muy orgulloso y muy contento de haber sido alumno de este máster. Posiblemente sea lo mejor que he hecho en mi vida, ¿eh? Y para los que sois nuevos, deciros que el otro día escuché un comentario que hizo Maruja Torres en televisión. Ella lo decía relativo al periodismo, yo lo voy a decir relativo al paisajismo, porque me parece que va clavado. No os haréis ricos haciendo paisajismo, ni tenéis por qué, pero seréis muy felices si ejercéis el paisajismo desde el corazón. O sea,